que es que así, para un sábado está muy bien, ¿eh? Empezar el sábado por la mañana diciendo que Hacienda asegura que en febrero habrá otro susto en la nómina de las rentas bajas y becarios, porque el gobierno sigue sin aprobar el Real Decreto que eleva el mínimo exento para el IRPF. Como decíamos, ¿no? Si te suben el salario mínimo, pero no suben el mínimo exento de IRPF, al final lo que pasa es que entras en el primer tramo y que todas las subidas se las lleva Hacienda, lo cual está muy bien, porque dicen, a ti te han subido el sueldo, tú no cobras más, pero Hacienda sí. El próximo mes de febrero la nómina podría traer otro nuevo susto a la mayoría de los contribuyentes, muy especialmente a las rentas bajas, los perceptores del salario mínimo interprofesional, pensionistas y becarios incorporados estos últimos a la cotización de la Seguridad Social, en definitiva contribuyentes que se han encontrado con la desagradable sorpresa de que su sueldo o prestación se ha encogido en el primer mes del año sin saber realmente por qué. Detrás de ello está el impacto de las retenciones. Pero si eso no iba a pasar, dice Guilén, no, ni van a salir violines de la cárcel. El motivo no es solo el efecto sobre los salarios de la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional, medida inventada por el ministro José Luis Escrivá para lograr fondos ante la Unión Europea, promoviendo la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Se trata de un mecanismo, el MEI, que supone una cotización adicional a la Seguridad Social este año del 0,6 al 0,7, un 0,58 a cargo del empresario y un 0,12 a cargo del trabajador, lo que acaba afectando a los contribuyentes. Muy buenas, Asun Sainz. No obstante, las condiciones del modelo 145, pero sobre todo y muy especialmente la no deflactación a tiempo del IRPF sobre el nuevo mínimo exento que alcanza el salario mínimo interprofesional y que no ha entrado en vigor, es uno de los grandes fundamentos de esta colisión que ha contagiado la rebaja de la nómina de enero. Paradójicamente, lo hace sobre las personas más vulnerables con una subida del 5% que sigue sin haber pasado aún por el Consejo de Ministros, como fuentes del Ministerio de Hacienda confirman. Es decir, aprobaron la subida, después tenían que sacar un decreto en el que subieran el mínimo exento en el IRPF, no lo hicieron y al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que la gente entre el MEI y el IRPF pues van a cobrar más. Ahí estamos, y es que esto es lo que es no saber hacer las cosas, pues lleva estas cosas, ¿no? En este punto todo parece indicar, señalan estas mismas fuentes, que la intención del gobierno de Pedro Sánchez es hacer coincidir la aprobación del SMI con la modificación del IRPF subiendo el mínimo exento para, de este modo, evitar que la rebaja a la cuantía de la retención derivada del nuevo marco reglamentario no se consolide en la declaración anual en caso de estar obligado a su presentación. Ya es que la mayoría de la gente que cobra el salario mínimo interprofesional y tiene un solo pagador no está obligada a hacer declaración anual de IRPF. Cabe señalar que la subida del salario mínimo interprofesional está estipulado que se quede en 15.875 euros anuales, es decir, 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. La tardanza por parte del gobierno en acometer la exención del IRPF, que, de no hacerlo grava el SMI, tampoco lo ha hecho sobre las rentas por debajo de 21.000 euros para que no afecte este incremento a los trabajadores. Ha sido un elemento de discordia que ya quedó patente cuando el Partido Popular apercibió al Ejecutivo por presumir de la subida del salario mínimo sin haber hecho los deberes. Es un problema. Es el problema cuando tú tienes un agente en el gobierno que lo que sabe es hacer propaganda, pero no sabe legislar. No tiene ni puñetera idea sobre técnica jurídica. Ya nos pasó con la ley de solo sí es sí. Pues, y nos va a pasar con la ley de amnistía, ¿eh? Pues nos pasa también esto, que la cagan. Y es que cuando el Ejecutivo modificó la ley de renta, no tocó en ese momento el artículo 96 para cambiar el mínimo exento. Una eventualidad de extraordinaria importancia que hoy habría ahorrado muchos problemas. Es una circunstancia ante la cual reaccionó después Pedro Sánchez anunciando ipso facto otro proyecto de Real Decreto para modificar el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sí, muy rápido, pero bueno, pues hazlo, hazlo. Lo cierto es que este Real Decreto, que no tiene ni fecha, como se puede ver en la imagen de arriba con esa XX, no solo no está aprobado ni elevado al BOE, sino que tampoco lo está el SMI, firmado bilateralmente entre los sindicatos y el presidente y el ministro de Trabajo que dirige nuestra queridísima Yolanda Díaz. Hola Azul73, primera intervención en el chat, bienvenido o bienvenida, esperemos que te guste el canal y que te quedes por aquí. Muchas gracias por venir. Según ha podido constatar este diario, hola Mónica, el Real Decreto apenas está desde el 16
de enero de 2024 en trámite de información pública, por lo que al menos su aprobación queda difusa. Por consiguiente, las nóminas de rentas más bajas, pensionistas, preceptores y becarios que ya han experimentado un primer hachazo fiscal en enero, en el caso de los becarios hasta un 9% entre cotizaciones y retenciones, explican expertos fiscalistas a The Objective, podrían tener que soportar otro mes más el efecto de que el gobierno no haya deflactado hasta ahora el IRPF en esos tramos. Esto es algo que, por otra parte, ya anticipó el Partido Popular que pasaría. Eso sí, Hacienda asegura a este diario que ambas cuestiones tendrán carácter retroactivo para que se apliquen a partir del 1 de enero de 2024. ¡Ostras! Diana Alvarezco se ha tirado el rollo con Diana Alvarezco y le ha regalado una sub. Gracias. Diana, tú quieres verme el pecho calentito, ¿verdad? Pues muchas gracias, Diana Álvarez, por esos 5 subs aquí al pechito. 1, 2, 3, 4 y 5 subs al pechito que nos ha tirado Diana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, el caos en las nóminas. La rebaja de los sueldos netos no solo ha traído dolores de cabeza a los trabajadores, según ha podido saber de Objective, los gestores administrativos también se han visto afectados por este disloque normativo. Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos, así lo explica. Santiago confirma el aluvión de llamadas de empresas, de pymes, de autónomos que no cesan de preguntar por qué sus trabajadores se han encontrado en 2024 con unos pocos euros menos en sus nóminas y, sobre todo, qué hacer ante una legislación que no está clara mientras el gobierno sigue sin informar ni contar a estos trabajadores por qué les ha subido los impuestos. En opinión de Santiago, el susto de enero tiene su origen en 3 principales fuentes: en la subida de las cotizaciones a través del MEI, aunque esta no es todavía muy elevada, y en el SMI, cuyo nuevo mínimo exento no está en vigor. Claro que me lo ocurro, Diana, muchísimas gracias, mi amor. Por eso se produce este salto de tramo con consecuencias sobre las retenciones y la no deflactación por parte del Estado del IRPF en términos generales. Esta me pica. En este sentido, la crisis de inflación lo ha trastocado todo y el bolsillo de los españoles se ha visto afectado al tiempo que la recaudación ha ido creciendo. Comparten este diagnóstico García Novoa y el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, quien considera que lo que tendría que hacer Hacienda sobre este punto es plantear un impuesto nuevo más sencillo donde las deflactaciones sean automáticas, se bajen los tipos y el impuesto quede limpio. El impuesto a la renta sobre las personas físicas y, sobre todo, la ley del IRPF y la ley del IVA son absolutos coñazos. Y cuando estudias Derecho, además, es así, o sea, cuando estudias Derecho es absolutamente insufrible, tanto el impuesto sobre la renta de personas físicas como el IVA. ¿Por qué esto sucede? Porque un gobierno presenta una ley, ¿no? Una ley de IVA. Quedarán sometidos a IVA esto. A partir de ahí vienen los empresarios y buscan el agujero. Sí, dice esto, pero no dice esto, entonces si vendo de esta manera y no de esta, puedo ahorrarme esto de IVA. Bien. El año siguiente el gobierno intenta tapar ese agujero. Y el año siguiente los economistas buscan otro agujero por el que colar, no sé qué. Y al año siguiente el gobierno busca tapar y el año siguiente los economistas buscan otro. Es curiosísimo. El artículo más largo de toda la legislación española, el artículo más largo, es el de las exenciones al IVA. ¿Vale? No me acuerdo cuántos artículos tiene, o sea, cuántos apartados tiene, pero es una barbaridad. Es el artículo más largo de toda la legislación española. Y además me hace mucha gracia porque tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo que no estará sujeto a IVA los ataúdes, no estará sujeto al IVA a la importación los ataúdes o urnas funerarias que contengan un cadáver o parte de él. ¿Qué dices? Joder. Vale, ¿y esto por qué viene? Básicamente, porque si a ti te muere un familiar en el extranjero y quieres repatriar el cadáver, no lo vas a traer en una bolsa del hipercor, lo traes en un ataúd, ¿no? Y solo jodería que cuando traes a tu familiar del extranjero y lo traes en un ataúd, tengas que pagar el IVA a la importación de ese ataúd, ¿no? Y también las flores, tampoco están, las flores que acompañen
tampoco están sujetas al IVA a la importación, ¿no? Bueno, pues hay apartados de ese artículo, de los artículos del IVA, que son absolutamente, te descojonas. O sea, te descojonas. Están a la altura de del Código Civil que decía que el que persiga un enjambre de abejas por fundo ajeno, ¿no? Que todavía sigue en vigor. Bueno, pues eso es lo que hay. Entre tanto, según cuentan fuentes empresariales a este medio, muchas empresas lo que están haciendo es pagar ya desde enero el SMI anunciado con el correspondiente incremento de cotizaciones. Porque de otra forma, si no aplicas la subida ahora, la Seguridad Social te va a reclamar la cotización en enero. Dice Keima Chico, o sea, tienes 20 dedos, la de ataúdes que puedes importar, lo veo economistas. Y podemos poner de gerente de esa empresa a Daniel Sancho, ¿no? Lo podemos poner de gerente de esa empresa de importación, que ya se encarga él de trocear e importar ataúdes. Esto ya es humor negro, muy negro, ¿eh? Es un broma, ¿no? Un poco de humor, ¿no? Es humor muy negro. Bueno, entre tanto, según cuentan fuentes empresariales este medio, muchas empresas lo que están haciendo es pagar ya desde enero el SMI anunciado con el correspondiente incremento de cotizaciones, porque de esta forma, si no aplicas la subida ahora, la Seguridad Social te va a reclamar la cotización en enero. Por lo tanto, recomiendan es mejor regularizarlas desde el principio, aunque el gobierno no haya aprobado todavía ni el nuevo SMI, ni el decreto que modifica el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas que suba el mínimo exento para que no afecte a estos trabajadores y a los más próximos al SMI y los tramos más bajos. Porque son hombres, tienen nombre y son hombres. Pablen 1970 es el nuevo ventrículo de la leurocracia. Gracias por la sub. Muchísimas gracias, Pablen 1970, por ese Prime. Aquí al pechito, muchas gracias. Pues lo que os decía, que ya sabemos que al final el gobierno, otra cosa no, pero recaudar le preocupa y mucho.